Saludos mis queridos y apreciados amigos, seguidores de estos medios, la verdad del cuarto ángel. En esta ocasión queremos compartir con ustedes un mensaje que lo hemos titulado, le hemos dado dos títulos, usted elige cualquiera de los dos que más le interese. Lo hemos titulado ¿Por qué Jesús dijo vete y no peque más? O 10 razones por las cuales Jesús dijo vete y no peque más. Recordándole que la palabra de Dios, la Biblia, no se contradice a sí mismo. Así que por lo tanto nosotros vamos a presentar este mensaje en tres sesiones, tres partes. La primera es presentando la razón por la cual Jesús dijo vete y no peque más. En la segunda, presentando lo que son los textos de los cristianos de la justicia propia, la cual emplean para querer contradecir y hacer la oposición a la Biblia y ponerla a contradecirla a sí mismo. Cosa que la Biblia no se contradice a sí mismo. Y la tercera, lo vamos a presentar un video, un mensaje, presentando promesa de Dios para el pecador antes de la justificación, que no son para el pecador después de la justificación, que es el justo. Es decir, son promesas que son para los pecadores, pero no para los justos, para el que ha sido justificado. Esto tiene como propósito para que usted aprenda cómo estudiar la Biblia, cómo armonizar un texto bíblico con el otro, y al mismo tiempo, a través de estos tres mensajes que vamos a presentar en estos tres videos, es precisamente demostrar que no hay un texto bíblico que contradiga lo que son las razones por las cuales Jesús dijo vete y no peque más. Así que vamos a hacer nuestra introducción del mensaje en el libro de San Juan, capítulo 5, verso 14. En una ocasión Jesús le había dicho al paralítico de Bethsaida, le dijo allí lo siguiente: después de un tiempo, 5:14, voy a leer. Después de un tiempo, encontrándolo Jesús en el templo, le dijo: mira, has sido sanado, no peque más, para que no te sobrevenga algo peor que lo primero. Así que aquí vemos en el mismo texto hay una razón por la cual, pero no está dentro de las 10 que vamos a presentar. Pero aquí vemos que hay una razón, y es que no le venga algo peor. ¿Y qué es lo peor? Que vaya a recibir ahora una doble condenación. Porque de hacerlo, entonces recibiría una doble condenación. También tenemos el capítulo 8 del mismo libro de San Juan. En el verso 11, en una ocasión, ustedes se acuerdan que a la mujer, esta mujer, la había encontrado en adulterio, cosa que los mismos líderes del pueblo, los dirigentes, habían planificado con uno para que ella cayera, la habían sorprendido y le llevaron ante Jesús para que de él entrampara a Cristo, o como dicen el buen dominicano, para joderlo. Y Jesús, conociendo de que ellos la habían hecho caer, cuando le dijeron la ley dice que debe ser apedreada, Jesús, conociendo la ley y sabiendo lo que habían hecho, porque la ley también decía que si era sorprendido, ambos tenían que ser llevados y tenían que ser apedreados, porque nada más llevaron uno, porque esos líderes, que eran unos malditos, porque estaban trabajando para la obra del diablo, para lavarse la obra del diablo, entonces habían dejado ir al otro y se llevaron a lo que ellos querían, como que Jesús era un idiota, un tonto y que no conocía la ley. Pero Jesús, conociendo la ley, pues le dijo a ellos, pues el que esté libre de pecado, que suelte la primera piedra, que es un texto que a veces lo emplean los cristianos justicia propia, cuando se presenta la verdad y dicen, no, aquí todos somos pecadores. Eso es mentira del diablo. No todos somos pecadores ni todos somos santos. En la iglesia hay santos y pecadores. Los santos son los simientes de Dios, los que han sido justificados por la sangre de Cristo Jesús, y los pecadores son los que le ponen la Biblia a contradecirse a sí mismos, los que no han sido justificados, los que están en la carne. Esos son pecadores, los de la simiente del diablo, pero no los de la simiente de Dios. Así que por lo tanto, Jesús le dice a ellos que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque él sabía que ellos le habían hecho caer y que eran cómplices. Así que por lo tanto Jesús comienza a escribir los nombres de cada uno de los cómplices a medida que se van acercando, que van viendo su nombre y que se dieron cuenta que estaban siendo delatados por Jesús, pero de manera discreta, porque Jesús podía haberlo hecho públicamente. Mira, eso, decir, mira, tú fulano de tal, decirte esto, tú planificaste. Pero Jesús, un personaje ahí en este caso, se procuró ser prudente, y entonces ellos se fueron y le dejaron sola. Y entonces la dice, allí le preguntó, dime, ¿quién te ha acusado? Ninguno. Pues yo tampoco, vete y no peque más. Le dijo, vete, ¿qué cosa? Y no peque más. Así que dice allí, el verso 11, ella contestó, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete y de ahora en adelante no peque más. ¿Ve? Así que vamos a presentar de manera breve. Me hubiese gustado detallar estos textos bíblicos, cada uno,
pero cada punto de eso sería tratar un tema, como tratar un video. Entonces se me haría muy largo y tengo que tratar de aprovechar el tiempo al máximo. Pero vamos a presentar 10 razones bíblicas que vamos a presentar. Y recuerde que en la segunda parte le dijimos que vamos a presentar para demostrar, para que usted vea que no hay un solo texto bíblico que contradiga estos textos bíblicos, porque la Biblia no se contradice. Y los textos que tratan de sacar son textos que están fuera de contexto, porque son los textos de los cristianos de justicia propia. Así que dice aquí, primera razón por la cual Jesús dijo, vete y no peque más. Lo tenemos en 1 Pedro 3:18. Dice la palabra de Dios allí que Cristo murió por los pecados del hombre una vez y para siempre. También podemos citar el libro de Hebreos 9:22, está dentro de la primera respuesta. Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y el verso 28, capítulo 9:28 de Hebreos, repite lo que dice 1 Pedro 3:18, que Cristo murió por los pecados del hombre una vez y para siempre. Así que por lo tanto es importante que usted entienda que la ley de Dios no perdona. Porque la ley de Dios no perdona era que el hombre estaba condenado a la muerte eterna. Ahora, para el hombre poder ser perdonado, Cristo paga la demanda de la ley para que el hombre viva. Ahora, todo hombre que es justificado por la sangre de Cristo Jesús tiene que luchar para mantener su salvación. Y no puede volver hacia atrás, porque si lo hace no hay más sacrificio por su pecado. ¿Por qué? Porque la sangre se aplica una vez y para siempre. Es bueno que usted entienda que el hombre es justificado una vez nada más y para siempre. Ahora bien, dado en el caso de que dice Hebreos 9:22 que sin derramamiento no hay remisión de pecado y ya la sangre se había aplicado, por eso es que dice la palabra de Dios que Cristo murió por los pecados del hombre una vez para siempre. Aquí explicamos la primera razón por la cual Jesús dijo, vete y no peque más. Primera razón, ¿por qué? Porque Cristo murió por los pecados del hombre una vez y para siempre. Porque el hombre es justificado una vez y para siempre. El hombre no es justificado más de una vez. Y volver hacia atrás es volver a quebrantar el nuevo pacto como el perro su propio vómito. Y por lo tanto, ¿bajo qué sangre se va a ser justificado si no hay más sangre disponible? Segunda razón por la cual Jesús dijo, vete y no peque más. Porque dice Hebreos 10:26 al 31, usted lo puede leer, que el que pecó deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, está hablando de un conocimiento experimental, no teórico, de haber recibido el conocimiento de la verdad, no hay más sacrificio por su pecado. Dice, porque sino una horrenda dispensación de juicio, que aunque no sea destruido, aunque no pague ahí mismo, pero ya está fuera porque no hay más sangre disponible. Así que por lo tanto dice, porque si cuando los tiempos de la ley de Moisés, ¿usted se acuerda qué pasaba con el que pecaba deliberadamente? Era muerto ahí mismo. Ahora Dios lo que hace es que lo desconecta del libro de la vida y lo deja vivo para que se goce su mundo, pero ya sabiendo que no hay más sangre disponible para él, porque se dio el límite. Así que por eso dice, porque si cuando el tiempo de Moisés Dios era tan estricto con su ley, ¿qué será ahora bajo la sangre de su propio hijo si la pisotea la tienen por inmundo? Así que la segunda razón es, porque el que peca deliberadamente después de recibir el conocimiento de la verdad, no hay más sacrificio por su pecado. Dice Hebreos 10:26 al 31. No es Nelson Cuarto Ángel que lo está diciendo, es la Biblia que lo dice. Y no hay texto que contradiga eso, porque la Biblia no se contradice. Y los textos bíblicos que emplean son textos que están fuera de contexto y también toman textos bíblicos que son de promesa del pecador que no ha sido justificado para querérselo aplicar ahora al pecador que se apartó, como creyendo que esa promesa que eran para el pecador antes de la conversión, ahora lo pueden emplear para el pecador después de la conversión, después que se apartó. No se aplica a ellos. Vamos a demostrar eso bíblicamente. Muy bien. Tercera razón por la cual Jesús dijo, vete y no peque más, la tenemos en el libro de Hebreos 6:4 al 6. Dice allí que el que recibió el bautismo del agua y del Espíritu y gozó del don celestial, es imposible ser renovado. Usted se lee Hebreos 6:4 al 6 y lo comprueba. Y por lo tanto, es imposible ser renovado. Hay varias razones. En primer lugar, porque no puede arrepentirse, porque el arrepentimiento es un regalo de Dios. Un regalo de Dios para el pecador, para que venga hacia Él. Porque dice Romanos 3:11 que no hay quien busque a Dios. Y si hay una razón por la cual usted y yo buscamos a Dios, es porque Él pone en nosotros el sentir de buscarlo según Filipenses 2:13. Y también dice el libro de San Juan 15:16, no se olvide esa cita, 15:16, yo lo elegí a ustedes, no ustedes a mí. Así que si Dios te eligió a ti siendo pecador, para que tú vengas hacia Él, bajo una sangre que tuvo un precio, que fue la sangre de Cristo Jesús y se te aplicó, y tú vuelves hacia atrás a pisotear la sangre, ¿crees tú que el Señor te va a aceptar nuevamente? No puede. ¿Por qué? Porque no hay más sangre disponible y la ley de Dios no perdona. Porque para tú ser justificado hubo que pagar un precio muy alto, que fue pagar la demanda de la ley por medio de la sangre de Cristo Jesús.
Los ministros no te enseñan eso porque no les conviene, porque ellos necesitan tener muchos impíos mundanos para estar recibiendo diezmos y ofrendas y ponen la Biblia a contradecirse a sí mismo. Y la Biblia no se contradice a sí mismo. Saber de Biblia no es poner un texto bíblico a contradecirse con otro texto bíblico. Saber de Biblia es poder armonizar un texto bíblico con el otro. Y la Biblia, la palabra de Dios es clara y Dios es claro con el plan de la redención. Pero bien, no vamos a seguir abundando mucho sobre esto. Cuarta razón por la cual Jesús dijo, vete y no peque más. La tenemos en 2 de Pedro 2:20 al 21. 2 de Pedro 2:20 al 21. Dice allí que el que fue sacado de la inmundicia y conoció el camino de la justicia y volvió hacia atrás, mejor le hubiera sido no haber nacido. ¿Y por qué? Por la misma razón cuando leímos el texto de San Juan 5:14. Porque recibirá doble condenación. Porque después que conoció la verdad y volvió hacia atrás, no le queda más que una expectación de juicio, de horrendo juicio, dice la palabra de Dios. ¿Por qué una expectación? Ya quedó calificado. Ya su nombre sigue, puede seguir los nombres, su nombre escrito en el libro de la iglesia, pero no le sirve de nada de eso, porque los nombres que serán tomados en cuenta son los que están en el libro de la vida. El que no está en el libro de la vida se embromó. Por eso que la palabra de Dios dice, el que peca contra mí, yo lo borro de mi libro, que es una de las razones que tenemos más hacia adelante, porque Jesús dijo, vete y no peque más. Así que la número 4 es, ¿por qué? Porque lamentablemente le espera doble condenación, como según ya podemos ver en 2 de Pedro 2:20 y 21, que cuando usted lee el verso 22 dice que le vuelve a pasar como el perro que volvió a su propio vómito. Gálatas capítulo 2, versos 17 y 18 se presenta la quinta razón por la cual Jesús dijo, vete y no peque más, que es el mensaje que va para cada uno de nosotros que también ha sido justificado. El que es justificado, el mensaje va también para eso, porque es para los justificados el mensaje, vete y no peque más. ¿Por qué? Dice Gálatas capítulo 2, versos 17 y 18, que si tú habiendo sido justificado, eres hallado pecador, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Cristo no está para interceder por los que pecan consciente y deliberadamente. Recuérdese que la promesa primera de Juan 2:1, que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, esa promesa para los que pecan por ignorancia. Recuerde que Hebreos 9:7 dice que en el santuario se hacía expiación era por los pecados de ignorancia. ¿Y por qué por los pecados de ignorancia? Porque los pecados que eran introducidos en el santuario eran precisamente los pecados por ignorancia. Esa es una de las razones también por la cual Jesús dijo, vete y no peque más, que la vamos a presentar más hacia adelante. Así que por lo tanto, la palabra de Dios presenta en el libro de Gálatas 2:17, que si habiendo sido justificado, ella era hallado pecador, Cristo no es ministro de pecado. Y eso se corrobora con la sexta razón por la cual Jesús dijo, vete y no peque más. La sexta razón es, que está en conexión con Gálatas también 2:17 y 18, es porque dice Nahum capítulo 1, verso 3 y número 14 y 18, que es la misma cita, pero en libros diferentes, hay énfasis, es porque dice la palabra de Dios que amplio Dios y misericordioso en perdonar, pero no tendrá por inocente al culpable. Para Dios el culpable es aquel que habiendo recibido el conocimiento de la verdad y habiendo sido justificado, vuelve hacia atrás. Ya Dios no puede interceder por ese porque primero se aplicó la sangre y segundo porque ya lo hizo deliberadamente. Porque Dios no le concede su Espíritu Santo a ningún ignorante. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 8:32, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. A partir que tú tienes un conocimiento de la verdad, un conocimiento de cuáles son las condiciones del pacto para recibir el bautismo del Espíritu, ya tú no puedes volver hacia atrás porque ya tú conoces cuáles son las condiciones del pacto. Esa es la razón por la cual hoy en día la iglesia ha tenido tanto tiempo, tantos años pidiendo la bendición del Espíritu Santo y no llega. Al contrario, cada día más mundano, y son cristianos por lo que profesan, pero predicando una cosa y viviendo otra. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Una persona no puede dar fruto del Espíritu si no tiene el Espíritu. Y no puede tener el Espíritu si no tiene el sello que consiste en un afianzamiento en la verdad. Una vez que escudriña y tiene un afianzamiento en la verdad y firma ese acuerdo, un pacto de sangre, es confirmado con el derramamiento de la lluvia, o el Espíritu Santo, lluvia tal día, y entonces a partir de ahí tiene que luchar para no pecar, para mantener la victoria sobre el pecado. Y si por un error, una equivocación, peca, entonces ahí tiene un abogado para con el Padre, por un error, pero no deliberadamente. El ministro, pastor anciano que le enseña lo contrario, le aseguro tan cierto como que 2 más 2 son 4, que le diga lo contrario es porque está hablando por boca del diablo, porque no hay una base bíblica. Así que ya vemos que el punto 6 es porque la Biblia dice que no,
Jesús dijo, vete y no peques más porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Una persona que confiesa el pecado, está consciente de lo que está haciendo, ya porque si no, no lo confesara, hace un pacto y lógicamente no puede volver a lo mismo, a confesar por los mismos pecados que ya él supuestamente lo confesó y fue perdonado. Eso es muy delicado. Y recuerde que estamos en el día de expiación y concluyendo el día de la expiación, ¿de acuerdo? Muy bien. Séptima razón por la cual Jesús dijo, vete y no peques más. La tenemos en el libro de Éxodo 32-33, donde él dijo, el que peque contra mí, yo lo borro de mi libro. Hay personas que quieren estar pecando consciente y deliberadamente. Claro está, estamos hablando de que recibió el bautismo del agua y del Espíritu, porque los nombres que están inscritos en el libro de vida son las personas que han recibido el bautismo del agua y del Espíritu y han sido justificados por Dios. He dicho que hay dos clases de justificados. Están los que son los justificados en la carne, que son los que son justificados por los pastores o por la iglesia, pero no han sido justificados por Dios, simplemente recibieron el bautismo del agua. Pero las personas que han recibido el bautismo del agua y del Espíritu son los que son justificados por Dios, tienen su nombre escrito en el libro de la vida y tienen que luchar para mantener la salvación. Y ahí entra el proceso de santificación, porque el proceso de santificación tiene como propósito que no cometan ni siquiera el pecado, no de muerte. Es un detalle muy importante que usted tiene que saberlo. Así que la séptima razón es porque Jehová dijo, el que peque contra mí, yo lo borro de mi libro. Octava razón por la cual Jesús dijo, vete y no peque más. La encontramos en el libro de Hebreos 9:7. ¿Por qué? En Hebreos 9:7, como mencionamos anteriormente, dice que en el santuario se hace expiación, se hacía expiación por los pecados de ignorancia, porque en el santuario actualmente, porque lo que estaba allí era una sombra de lo que había venido de la realidad, también se está haciendo expiación es por los pecados de ignorancia. Así que usted no puede hacer lujo de que si usted es justificado por la sangre de Cristo Jesús, está cometiendo pecado consciente y deliberado. Y déjeme decirle algo, si usted era un miembro de iglesia que estaba cometiendo pecado consciente y deliberado, y estaba de sinvergüenza, y trayendo oprobios en el pueblo de Dios, viviendo como mundano y haciendo de todo lo que le daba en gana, confiado en la promesa de 1 Juan 2:1, creyéndose porque en el santuario se intercedía por el pecado consciente y deliberado, cosa que no es así. Dios está dispuesto a hacer un nuevo pacto contigo, para que tú te aferres a la promesa de Juan 8:32 que dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. El Señor ahora va a consultar contigo y te va a decir, ¿tú sabías que en el santuario no se intercede por el pecado consciente y deliberado? Como tú no lo sabías, tú le vas a decir, Señor, yo no lo sabía, porque mis líderes no me habían enseñado eso, ni mis pastores. Por eso sinvergüenza está concentrado más en diezmos y ofrenda, por estar despreciando la palabra de Dios, por estar presentando temas cómodos, como dice la sierva de Dios, que ella dijo en su tiempo, algunos ministros, escucha esta palabra, algunos ministros preparaban sermones al gusto de los mundanos de la iglesia. Pero eso era en los tiempos del NY. Hoy en día no es algunos ministros. En su gran mayoría, en términos general, los ministros preparan temas al gusto de los mundanos y no preparan los temas que penetren la conciencia, los tuétanos del corazón de aquellos que están cometiendo pecados conscientes y deliberados, porque esa gente se le iría y la producción que tendrían, que perderían de diezmos y ofrendas que ellos tienen, entonces la perderían y no lo presentan el mensaje que tienen que presentar. ¿Entienden? Así que Dios está dispuesto a decirte, mira, fíjate la promesa de Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y Él va a tomar tu pecado consciente y deliberado, pero no va a entrar como un pecado consciente y deliberado. Jesús lo va a llevar ante el Padre, que Él es el abogado, como un pecado no de muerte, o sea, un pecado por ignorancia. ¿Y por qué? Porque tú no sabías que en el santuario no se intercedía por pecado consciente y deliberado. Pero hay de ti después que tú ahora, de aquí en adelante, te entre un pacto con Dios, que tú hables con Él y tú después de haberlo confesado y de haberlo sabido, vuelve hacia atrás. Porque ya Jesús no puede volver nuevamente por tu pecado consciente y deliberado. ¿Por qué? Porque ya tú no puedes decirle que no lo sabía porque ya lo sabes. Cuando tú te vayas a hacer pacto con Él y vayas a hablar con Él, dile, Señor, yo quiero, porque el Señor, juntamente con el perdón, te hace participar de la naturaleza divina y mata en ti el deseo por el pecado. Y una vez que Él haga eso en ti, tú no puedes alimentar el pecado para volverlo a practicar y volver hacia atrás. Muy bien. Novena razón por la cual Jesús dijo, vete y no peques más. Porque los pecados que son introducidos en el santuario son los pecados que se cometen por ignorancia, por error y equivocación. Este punto es diferente al anterior, porque al anterior dijimos que en el santuario se hacía expiación. Ahora en el punto 9 estamos hablando de los pecados que son admitidos diariamente, porque se hacía expiación por los pecados de ignorancia, porque los pecados que entraban diariamente eran los pecados por ignorancia, error y equivocación. Cuando usted va allí a Número y a Levítico,
y ve cuál es la ley del santuario y los pecados que eran admitidos, Jehová es específico, claro, cuáles son los pecados que deben ser admitidos a través del Cordero. Y él especifica y dice, en número 15:30, mientras está dando la ley del santuario, él dice, pero el que peque intencionadamente y blasfeme contra Dios, contra mí, dice él, sea sacado del campamento. Eso pasaba y era muerto. Por eso, usted va a notar que en el libro de Levítico, hablando de la ley del santuario, los pecados que deberían ser admitidos a través del Cordero, dice, en el capítulo 4, verso 1 al 2, dice que es por ignorancia, por error y equivocación. Y le voy a aconsejar, por favor, trate de tener una pechita, una versión pechita, trate de tener diferentes versiones bíblicas. No se aferre solamente a leer una sola Biblia, una sola versión, porque usted tiene, hay tres cosas que usted tiene que hacer. Tiene que leer su Biblia, tiene que investigar y tiene que reflexionar sobre la palabra de Dios. Y usted no puede hacer una investigación bíblica, no hay forma de usted hacer investigación bíblica teniendo una sola versión bíblica, porque ¿cómo usted puede contener la comprensión de un texto del otro si no lo puede si no tiene una versión diferente? Así que por lo tanto, Levítico 4, versos 1 y 2 le dice que los pecados que son admitidos son por ignorancia, o error o equivocación. En el verso 13 de Levítico capítulo 4 presenta que es por ignorancia. Los versos 22 al 23 le presenta que son por ignorancia. El verso 27 presenta que es por ignorancia. Eso es del capítulo 4. Y si usted me pregunta a mí, ¿y los otros versículos? No, los otros versículos lo que hablan es de la forma en que debería realizarse el sacrificio. Y a mí lo que me interesa enfatizarle a usted cuáles son los pecados que debe ser admitidos en el santuario. Y estos versículos son precisamente los versículos que dicen cuáles son los tipos de pecados que eran admitidos en el santuario. Y los otros versículos hablan de la forma en cómo debería, o el animal que debería de llevarse. Porque habían toros, ovejas, rominos, etcétera, etcétera. Pero todos esos sacrificios se hacían en virtud a esos tipos de pecados por inadvertencia, por error o equivocación. El capítulo 5, en los versos 2 al 5 y el 14, habla acerca de lo que son, el capítulo 5 hablando del pecado de restitución. Usted va a ver también en el capítulo 6, ya viene hablándose acerca del pecado del indolente o el ignorante. Porque el pecado del ignorante entraba en el santuario a través del sacerdote. Es un tema muy importante que después deberíamos de hablar. En fin, última razón por la cual Jesús dijo, vete y no peque más. Última, número 10. Porque dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Ese texto bíblico va especialmente para los que han sido justificados. Que aunque nosotros comúnmente tomamos y nos aplicamos lo de afuera cuando le predicamos, si no aceptan el evangelio, nosotros decimos, si tú no aceptas el evangelio, permíteme decirte que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero ese mensaje, a pesar de eso es cierto, pero este mensaje va especialmente por los que han sido justificados. Porque el pecador, mientras haya gracia, haya oportunidad, puede venir y tiene oportunidad. Pero para el que ya ha sido justificado, no. Hay más razones por las cuales podríamos presentar, porque tenemos en Ezequiel varios capítulos que dan la razón por la cual Jesús dijo, vete y no peque más. Pero hemos presentado 10 puntos. En la segunda parte de nuestro video vamos a presentar 10 razones más. Y en la tercera parte, 10 razones, pero esas 10 razones de la segunda ya dijimos que los textos bíblicos que emplean los cristianos justicia propia, aquellos que son atraídos por el diablo a la iglesia y que nunca van a experimentar la conversión y que aparentan ser cristianos y tienen apariencia de piedad, pero que pertenecen al grupo de la mayoría de los que no aceptarán este mensaje y se quedarán con el diablo y sus ángeles, porque la sierva de Dios dijo que a mí me ha sido mostrado que no es solo más que un pequeño grupo que será salvo, no porque el otro no pudiera ser salvo, sino porque ellos desean ser salvos, pero no de la propia manera como Dios lo ha indicado o señalado. Y también ya presentamos que el libro de Daniel, capítulo 12, presenta, y algunos de tu pueblo serán librados, porque son algunos de los del pueblo de Dios que será librado bajo el tiempo de angustia de Jacob. Mire la evidencia ahí, chequela. Eso que está en verde ahí. Ve que dice, algunos de tu pueblo serán librados. No es el pueblo de Dios el que será librado en el tiempo de angustia. Son algunos de tu pueblo, dice allí. Y ya presentamos lo que Elena White había dicho anteriormente. Así que mis hermanos, Dios pueda bendecírmele. Muchas gracias por su atención. Estamos por Facebook, Nelson Cuarto Ángel. Y esperamos que este mensaje sea de gran bendición para usted.
Esperamos que usted sea de ese residuo especial, que ese grupo que no hará uno de cada 20, que será librado, va a ser librado de varias cosas, librado del decreto de muerte, librado de persecución, porque durante la persecución, mientras se estén dando, ángeles tomarán forma humana, le librarán, se volverán paja sobre la mano, y sobre todo será librado porque saldrá de este mundo de pecado para morar por la eternidad. Esperamos que usted no sea de la simiente del diablo, bendita simiente del diablo, que no aceptarán este mensaje y que no quieren saber este mensaje y que le harán la contra a este mensaje. Porque ya dijimos que la cizaña está representada por la simiente del diablo y el trigo por la simiente de Dios. Y la ley dominical va a ser la que va a hacer una separación entre un grupo y el otro, y la señal será visible porque recibirán el derramamiento de la lluvia tardía y los justos brillarán como las estrellas en el firmamento. Bendiciones, le habló su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel. Bendiciones. Hasta la próxima.